Ahora, apenas terminamos esta clase, les envío el enlace de la semana pasada y trato de, no sé si hoy, pero mañana tal vez, de enviarles esta grabación también. Bien, ¿alguien recuerda un poco acerca de lo que es la inspiración? Habían tres pasos que eran muy importantes en las escrituras, hablando de las escrituras. Uno era inspiración, el otro es revelación y el otro, el tercer, iluminación. Bien, este es, esto es lo que nosotros creemos que son los pasos correctos para poder estudiarlo. Primero, la palabra es inspirada, fue inspirada en el hombre. A través de esa inspiración vino la revelación de una verdad y a través de esa revelación el Espíritu Santo trae iluminación a nuestras vidas. Y después vamos a ver un poco cada una de estas tres palabras para poder ir definiéndolas un poquito mejor, y hay distintos puntos de vista dentro de la misma teología o dentro de la misma rama de creencia. Hay distintos puntos de vista. Sepan que en la teología no es que hay una sola teología, un solo estudio de Dios y se determinó todo bajo un solo pensamiento. No, dentro de la teología hay varios puntos de vista en todo lo que hablamos, ya sea de Dios, en su naturaleza, en atributos, siempre hay varios puntos de vista. Yo voy a tratar de persuadirlos y de llevarlos a lo que nuestra iglesia cuadrangular cree, ¿sí? Lo que me enseñaron a mí. Aunque también tengo que reconocer que dentro de la iglesia cuadrangular también hay varios pensamientos acerca de las distintas teologías, ¿sí? Hay gente que cree ciertas cosas de la salvación, ciertos puntos se inclinan hacia ciertos puntos de la salvación que están dentro de la teología y están basados con versículos bíblicos, es decir, no es que lo han inventado, pero sí son puntos de vista distintos tal vez a los que nosotros creemos. Y siempre voy a tratar de ser parcial, generoso a la hora de hablar de las distintas posturas en la teología, pero siempre voy a tratar, por supuesto, de llevarlos a lo que creo que nuestra iglesia cuadrangular en general acepta. ¿Está bien? La definición de inspiración. Me duele un poquito la garganta, pero bueno. El significado de inspiración Sí, ¿alguien se acuerda? sería como que Dios respiró, es como que Dios respiró dentro de cada uno de los escritores, o sea que la palabra fue producida por el aliento creativo de Dios. Bien. Significa esto que en el exhalar de Dios, en el hombre, en ese soplo de vida, en ese soplo de inspiración, la palabra ya era Dios mismo. Recuerden que las escrituras es Dios. No es que nosotros creemos que toda la escritura habla de Dios y que es Dios mismo el que está en las escrituras. Entonces, cuando Dios exhala su aliento dentro del hombre, dentro de la mente del hombre, para que el hombre pueda escribir lo que Dios quería que él escribiera, esa es la inspiración. El aliento de vida, el aliento, el soplo que Dios trae al hombre es la inspiración. Las escrituras son un producto divino, es Dios mismo el que Después más adelante vamos a ver la forma en que Dios ejerció esa influencia dentro del hombre. Pero inspiración es eso, es el respirar dentro del hombre, es el exhalar en realidad, es el aliento que sale de Dios, el soplo de Dios dentro del hombre, y es por eso que el hombre fue inspirado por Dios. No es que dentro del hombre se produce la inspiración. No, dentro del hombre no se produce la inspiración está en Dios y la inspiración va dentro del hombre, pero no es que se produce porque el hombre la tomó, no, la inspiración sale ya inspirada de la boca de Dios, ¿sí? Sale de la exhalación del aire, del soplo, del aliento de Dios, ya cuando sale de la boca de Dios ya está inspirada la palabra, simplemente el hombre es un recipiente, no es que dentro del hombre la palabra se inspira.
No, no, ya en el camino, por así decirlo, entre que sale de Dios y llega dentro de la mente del hombre, en ese trayecto ya la palabra es inspirada, simplemente la palabra entra en el hombre y ejerce un poder sobre el hombre, y el hombre escribe lo que Dios quiere que él escriba. No, nunca la palabra son pensamientos propios, no, es lo que Dios exhaló dentro del hombre, las palabras de Dios dentro del hombre, y el hombre las interpretó. Después vamos a ver un poquito mejor todo esto, de cómo la interpretó, porque hay varios puntos de vista acerca de la interpretación de la inspiración de Dios. Si el hombre ejerció o no ejerció poder, si hay error o no hay errores porque el hombre le escribió. Bueno, ahora vamos a ir definiendo un poquito mejor todo esto. Es el aliento de Dios en las Escrituras. El libro que ustedes leyeron, si no mal recuerdo, hay un ejemplo, o hay varios ejemplos acerca de lo que es el aliento de vida. Y el mejor ejemplo para poder entender, o uno de los mejores ejemplos, o un ejemplo que a mí me ayudó mucho a entender la inspiración, es cuando Dios crea a Adán. Adán era un cuerpo inerte sin vida, solo era un recipiente. Pero cuando Dios da el aliento de vida a ese recipiente, a ese cuerpo sin vida, recién ahí, cuando el aliento entra dentro del hombre, el hombre es un ser viviente, un alma viviente. Sin ese aliento de vida no habría hombre alguno, nunca hubiese existido, nunca hubiésemos existido. Entonces, la inspiración es similar. El hombre simplemente es un recipiente, y el que le da vida a la palabra es el aliento de Dios dentro de ese hombre. Un ejemplo más para poder entenderlo: supongamos que usted está acomodando o reacomodando muebles de su casa y tiene que cargar sillas, mesa o un mueble pequeño. Lo carga usted al mueble y lo lleva a un lugar, porque usted tiene un propósito con ese mueble, ¿sí? Lo lleva a un lugar, tiene un destino, tiene un porqué. Lo va a llevar al mueble, supongamos una mesita de luz al lado de la cama, en su habitación al lado de la cama. ¿Dónde está el poder? ¿Qué es lo que lo movilizó a ese mueble? ¿Quién? Pregunta, le estoy preguntando. Nosotros. Es igual el que lo lleva, porque el que lo lleva sabe a dónde lo va a llevar, sabe el lugar que va a ocupar, sabe el por qué va a estar en ese lugar, tiene una meta, tiene un propósito. Pero el mueble en sí mismo jamás se podría mover a un lugar, porque no tiene esa capacidad. Bueno, cuando Dios sopló sobre el hombre su inspiración, cargó a ese hombre, lo levantó. Pero cuando el hombre comienza a escribir, no escribe por su propia capacidad, utiliza sus capacidades, por supuesto, pero el Espíritu Santo está supervisando que ese hombre cumpliera la meta y el propósito que Dios tenía en cuanto a la escritura que él tenía que hacer. ¿Se entiende? El poder no estaba en el hombre, el poder estaba en quien cargaba a ese hombre. Como el mueble no se puede mover, pero sí, si yo lo muevo, si usted lo mueve, el poder está en mí, el poder está en usted en cargarlo, en levantarlo y llevarlo hasta un lugar. El Espíritu Santo de Dios es igual. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Literalmente quiere decir que la profecía no nació en el hombre, sino que fue traída no por voluntad del hombre, sino que estos hombres santos, hombres de Dios, hablaron lo que Dios quería que hablaran, ¿sí? Fueron traídos por el Espíritu Santo de Dios para poder comunicar una verdad. Eso es inspiración. Más adelante después lo vamos a seguir viendo, vamos a seguir charlando un poquito más acerca de la inspiración y algunos otros grados más. Entonces, ¿más o menos lo entendieron un poquito?
¿sí? No es que la inspiración se genera en el hombre, no es que el hombre escribió o escribe lo que el hombre cree que Dios le quiso decir. No, todo lo que está en la palabra de Dios es inspiración de Dios y todo fue supervisado por el Espíritu Santo de Dios para que el hombre no cometiera error alguno una vez que lo estaba escribiendo. Ahora vamos a ver un poquito acerca de las distinciones entre la palabra revelación, inspiración e iluminación. Ya vimos inspiración, que tiene que ver con el soplo de Dios sobre la mente, sobre la supervisión del hombre, para poder el hombre, ahora sí, tomar la revelación de Dios. La revelación de Dios quiere decir que Dios le revela al hombre, le inspira en la mente al hombre una verdad que antes el hombre no conocía. Es por eso que es una revelación. El hombre, cuando Dios lo inspira y le revela la verdad, esa verdad no le pertenecía al hombre, el hombre no la conocía. Es por eso que es una revelación. Entonces, el primer paso en las Escrituras es la inspiración, es ese soplo de Dios, ese soplo de Dios en la supervisión del Espíritu Santo dentro de la mente del hombre, para que el hombre, cuando tomara o recibiera esa revelación, esa verdad que antes no estaba en él, porque no la conocía, esta verdad son revelaciones de verdades nuevas que eran ajenas al hombre. Entonces el hombre tomaba esta verdad supervisada por el Espíritu Santo de Dios y el hombre las escribía. La revelación es el acto por el cual Dios transmite, le revela, le comunica al hombre una verdad que antes el hombre no la tenía incorporada a sí mismo. No la conocía, es algo nuevo de parte de Dios para el hombre. Y el hombre lo escribió y llegó a nosotros esta verdad que tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Está bien lo que es revelación entonces? ¿Se entiende la diferencia entre la inspiración y la revelación? La revelación es algo nuevo que viene al hombre que antes no estaba en él, una revelación. ¿Está bien? Es por eso que a veces, creo que al finalizar la clase anterior había hablado un poquito acerca de que a veces nosotros utilizamos esa mala expresión de revelación. El Señor me reveló. Se entiende que no lo estamos haciendo con malas intenciones, simplemente que hay una verdad en la palabra y la tomamos y la compartimos y la damos como una revelación, como una novedad, pero ya ha sido inspirada, ya ha sido revelada simplemente. Esta palabra es como que se presenta a nuestras vidas de una forma distinta. Pero alguien me estaba escribiendo. Espere que le respondo. Alguien me escribe que su internet es malo y que no puede entrar. Pero se entiende inspiración, revelación. Ahora, entonces la inspiración tiene que ver con la comunicación, la inspiración tiene que ver con la comunicación de esa verdad que antes no estaba dentro del corazón o dentro de la mente del hombre. La inspiración tiene que ver con esa supervisión, con la comunicación de esa verdad que es inherente al hombre. No tiene que ver con el hombre, sino que tiene que ver con la revelación de Dios a los hombres. ¿Está bien? Ahora, a partir de esto, hubieron Pastor, cierta... Sí. Una pregunta, a lo Sí. mejor hago algo fuera de lugar. Inspiración es comunicación como de la verdad. Está ¿Cómo? usted, ¿no? Perdón. Usted está diciendo, Sí. a ver, usted está diciendo que, o este perro, inspiración tiene que ver con la comunicación de la verdad, ¿no? Que como que la está supervisando. Sí. Y a veces nosotros cuando damos una palabra, podemos estar dando palabra al hombre y no, a veces podemos, como dice más abajo, ¿no? Que también a veces dar palabra al pastor puede estar errado con la escritura también, ¿no? Sí, hay veces que pasa. Ahora, cuando me respondo la pregunta, es verdad, puede pasar
que dentro del mensaje a veces uno esté hablando o diga algo de lo cual tal vez Dios no quiere que lo digamos. Pero hay veces, lo cierto es que uno tiene que orar, tiene que buscar en la palabra, tiene que ayunar, tiene que leer, tiene que estar. Si el pensamiento que usted tiene, por eso es que es tan importante el estudiar la palabra. Hay veces que podemos decir algo que está errado en la Escritura, sí, podemos, pero hay dos formas de errar. Una es torciendo la palabra, es metiendo una verdad a la palabra de Dios, la cual no está en la palabra, ¿sí? Es decir, una verdad mía que yo quiero forzar y meterla dentro de las Escrituras, ¿sí? Ese es un error. El otro error puede ser que por ignorancia mía yo esté hablando, diciendo algo que la palabra no es así. Yo puedo equivocarme por ignorancia, puedo hacerlo, usted lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, pero es por ignorancia. Y Dios a eso no lo toma como pecado, porque somos ignorantes. Dios no lo toma como pecado. E incluso cuando usted o yo estemos equivocados, ignorando tal vez la verdad, porque a veces las palabras tienen una connotación en el significado real o literal, ¿sí? Y a veces nosotros la empleamos a algunas palabras de la Biblia y no le damos el real sentido que tiene dentro del contexto y dentro de su significado y dentro de la cultura en que se expresó. Y yo puedo estar equivocado. Yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Y hacer un mensaje con que yo todo lo puedo hacer. Ahora, lo que el versículo está diciendo no es que yo puedo todo hacerlo. El versículo dice, todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Y ahí cambia el sentido de la palabra. ¿Se entiende? El versículo que nosotros tomamos de Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Así dice las Escrituras. Ahora, una real traducción de ese texto sería, todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Y ahí cambia el sentido. Porque no es que todo lo puedo hacer porque Cristo me fortalece, sino que todo lo puedo soportar porque es Cristo el que me fortalece. Ahora, ¿quién no ha predicado sobre ese versículo y ha dicho, hermano, lo podemos hacer todo? Hemos predicado o lo hemos aplicado en nuestras vidas o hemos aconsejado, no, hermano, aférrese al Señor porque la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, puede ser, entiende que usted cuando prepare un mensaje, no todo el mensaje esté inspirado por Dios, pero si lo hace por ignorancia, sepa que el Espíritu Santo de Dios se va a encargar, se va a arreglar para que en el corazón y en el espíritu de las personas el real sentido, la verdad que tal vez usted quiere transmitir, el Espíritu Santo se las va a arreglar para que esa persona no tome el error que está cometiendo, el error que estoy cometiendo, sino que va a tratar, el Espíritu Santo le va a mostrar a la persona lo que realmente, porque el Espíritu se habla con nuestro espíritu. A veces la mente no tiene nada que ver con esto. La gente cuando viene a las iglesias no entiende de todo el movimiento que hacemos. A veces ni entiende las canciones que cantamos. Tampoco entiende todos los tecnicismos que usamos para compartir la palabra de Dios. No los entiende porque es nueva, porque nunca le hablaron acerca de la sangre de Cristo, nunca le hablaron de la redención, remisión y tantas palabras que a veces evangélicamente las utilizamos, que no está mal, pero el nuevo no las entiende. Bueno, el Espíritu Santo de Dios, yo le aseguro que el Espíritu Santo de Dios habla al espíritu de la otra persona, y la otra persona, por más que racionalmente no entienda todo, en su espíritu lo va a entender. Su espíritu se va a ir gozoso, feliz, lleno de paz. ¿Qué es lo que sucedió? No lo sabe la persona, pero algo le ha sucedido, y es por eso ¿qué es lo que nosotros sabemos? Es que Dios la trajo a la persona y es Dios mismo el que se está moviendo dentro del corazón de esa persona. Ahora, cierto es que no siempre, no todo, hay momentos que puede ser que el predicador diga cosas que no están dentro de la palabra o fuerce la palabra para poder dar o transmitir una
verdad que Él quiera. Trate simplemente de compartir la palabra. La palabra. Si no tiene tal vez algo muy largo para compartir, lea la Biblia y no se salga del texto, haga un mensaje textual. De principio al final lea la Biblia y trate de interpretar el texto. No se va a equivocar ahí, salvo que quiera darle mucha vuelta al texto y quiera romper el sentido de la palabra, pero si no, trate de hacerlo textual y va a ser difícil que se equivoque. Aunque haga textual también se puede equivocar, pero le vuelvo a decir lo mismo, si se equivoca por ignorancia, Dios va a saber disculparlo y el Espíritu Santo va a hablarle de todas formas a las personas. Si lo hace a propósito, sepa que hay condenación para eso, hay condenación. Bien, ¿está bien? Bien, sigamos entonces. Ahora, dentro de la iglesia o dentro de la teología se abrieron varias ramas o varias escuelas porque, claro, a ver, la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y todo lo que está dentro de la palabra de Dios es verdad. No importa si es una historia, no importa si es un relato, no importa si es el acto que sea, todo lo que está en la palabra de Dios es verdad. Ahora, no quiere decir tampoco, porque acá es donde se entró en un juego de palabras y de encontrarle errores a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, no todo lo que está escrito en la palabra de Dios quiere decir que los actos que están dentro de la Biblia redactados fueron inspirados por Dios. Ejemplo, para que no nos vayamos y no se confunda. Supongamos, el adulterio de David, ¿fue inspirado por Dios? No. Pero sí es un acto, sí es una historia verídica, real, que Dios quiso que estuviera dentro de la palabra. Ahora, ese acto no significa que porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, Dios tomó a ese hombre para que no haya error alguno de la redacción de la palabra, para que ese acto de adulterio o de fornicación o de homicidio sea real, Dios lo inspiró. No, sino que simplemente Dios toma esa verdad, ese acto, esa secuencia de cosas que fueron sucediendo, ejemplo, en la vida de David, y quedó redactada en la palabra de Dios. Pero eso no significa que Dios lo haya inspirado, ese accionar. O cuando, por ejemplo, cuando Satanás se presenta delante de Dios, se entiende que la inspiración y la verdad de la palabra es que sucedió, sí sucedió. Todo eso sucedió. Ahora, Dios no inspiró al diablo para que le hablara, ¿se entiende? Pero esto trajo controversia dentro de la iglesia también, durante años, porque a través de esto empezaron a buscarle la vuelta a la Biblia y a empezar a decir que entonces, bueno, no todas las cosas de la Biblia fueron inspiradas, porque ¿cómo Dios va a inspirar el adulterio? ¿Cómo Dios va a inspirar la fornicación? ¿Cómo Dios va a inspirar la idolatría? Rompiendo el sentido de la verdad de Dios que está en el total de la palabra. Simplemente para buscarle errores y buscarle la vuelta y tratar de demostrar que no toda la palabra ha sido inspirada por Dios, pero lo que sí es verdad es que todo lo que está en la palabra fue real. El acto, los actos, los golpes, las muertes, no todo tiene que ver con que la voluntad absoluta de Dios ejerciendo sobre los actos de los hombres. Hay una voluntad absoluta de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios. Y dentro de esa voluntad permisiva, Dios saca su mano de protección y los hombres ejercen su propia voluntad. Esa voluntad que ejerce el hombre fue redactada en la palabra de Dios. Y esa redacción ha sido supervisada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Está bien? Pero el Espíritu Santo de Dios dirigió e influyó en todos los escritores, aun cuando la palabra de Dios redacta estos actos inmorales del hombre. A mí me gusta la Biblia porque, más allá de todo, ¿no? Porque hay grandes hombres de Dios en la palabra, hay grandes hombres de Dios. Pero también la Biblia muestra la naturaleza de ese hombre,
de ese hombre poderoso. ¿A quién no le gustaría ser como David? Todos. ¿A quién no le gustaría ser, no sé, cualquier personaje de la palabra que ha tenido un papel importante? Sea David, sea Abraham, sea Moisés, han tenido igual grandes errores ellos en sus propias vidas. Han tenido errores, han matado, han dejado morir a gente en el desierto, han expulsado de su propia familia mujer e hijos. Y esto para mí es aberrante. ¿Cómo vas a dejar morir a tu propio hijo en el desierto? Aunque Dios tenía un propósito. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Es imposible. Es imposible. Aún así, lo que muestra la palabra de Dios, la Biblia, es que fueron hombres poderosos en las manos de Dios, pero también eran hombres como usted y como yo, mujeres como ustedes, como las que están en la palabra de Dios. Me muestra a mí, le muestra a usted que aún con las fallas, Dios nos puede usar. Dios te puede usar. No es una excusa, no, porque carezco de conocimiento, no voy a poder hacer tal cosa. No, es cuestión de tener conocimiento, buscar que Dios nos ayude, pero que también poder darle lugar en el corazón, en el alma, para que Dios nos pueda utilizar, Dios te pueda utilizar. Porque los grandes hombres de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, también estaban sujetos a pasiones desordenadas. No mucho más, ni mucho menos que las que a veces están en el corazón de cualquiera de los hombres. Hombres en general, ¿sí? Hombres y mujeres. Pero fueron hombres que se dejaron utilizar. Hombres que le permitieron a Dios ser utilizados por Él. Amén. Pero esto trajo algunas controversias acerca de la palabra inspirada de Dios. Vamos a ver algunas definiciones y diferencias entre iluminación e inspiración, porque a veces se confunde un poquito acerca de la inspiración y la iluminación. La iluminación tiene que ver, esta es la definición de iluminación, ¿sí? La iluminación tiene que ver con que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, y la palabra de Dios, la Biblia, cuando la leemos, uno que ha leído tal vez un versículo, X versículo, hemos leído 10 veces tal salmo, pero en un momento de nuestras vidas, ese salmo que lo hemos leído muchas veces, es como que, wow, mirá lo que el Señor me está hablando ahora. Hay veces que mal lo utilizamos, y vuelvo a decir lo mismo, mirá lo que el Señor me está revelando. Saquemos esa palabra, ahora que ya conocemos un poquito de la definición, y utilicemos la palabra iluminación. Cuando la palabra se te está iluminando, es porque trae en relevancia una verdad que ya estaba ahí, que la leíste muchas veces, pero el momento especial, el que estás viviendo, esa palabra cobra vida en vos. Entonces se te está iluminando una verdad que antes ya estaba en la palabra de Dios. Pero se te está iluminando porque la iluminación tiene que ver con el ejercicio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios nos permite tomar, o la Biblia habla de asirnos, y esto es tomar, es atar, es sujetar, es amarrar. Es amarrarnos, es sujetarnos, es que la palabra nos sujete, es que la palabra se nos ilumine y nos pueda atar, es que la palabra me ilumine y me pueda sujetar yo a ella, para que ella pueda establecer límites, para que ella pueda establecer restricciones a mi vida. Y ahí es cuando la palabra se nos ilumina. Ejemplo, vamos a la palabra y le decimos, Señor, mira mi corazón. Necesito hoy que tú me hables a través de la palabra. Cuando decimos, Señor, necesito que me hables a través de la palabra, lo que estamos buscando es que la palabra se nos ilumine. Porque toda la palabra habla, pero ahora, con nuestra necesidad,
necesito que algo de la palabra me esté hablando, que me hable hoy, aunque yo considero que toda la palabra es inspirada por Dios. No es que un pedacito de la palabra me va a hablar, pero hay momentos muy específicos en nuestras vidas donde vamos en oración, donde vamos y estamos en ayuno, donde vamos y nos inclinamos a la palabra y esa palabra se nos ilumina. Toda la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos, pero hay momentos muy específicos donde Dios da una palabra única para nosotros y ahí es donde la palabra se nos ilumina. También puede ser que la podamos compartir con la congregación si es que estamos buscando que la palabra se nos ilumine para transmitir un mensaje a la congregación. Pero hay veces que es algo personal. Bueno, eso es iluminación, esa influencia del Espíritu Santo que es común a todos los creyentes, que nos ayuda a tomarnos, a sujetarnos, a poder amarrarnos a todas las verdades que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Está bien? Eso es iluminación. Quiero leer un versículo, espere que lo busco. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a ellas en humildad, vamos y tratamos de discernirlas espiritualmente, la palabra nos habla. La palabra te habla. Ahí es cuando se ilumina. Se nos ilumina el alma, se nos ilumina el entendimiento y podemos tomar algo específico de la palabra y puedo decir, esto es para mí. Señor, gracias porque después de estar toda una semana buscándote, orando, ayunando, reflexionando en tu palabra, Señor, encuentro que esto que ya ha sido inspirado, que ya ha sido revelado, ahora, Señor amado, se me ilumina a mí, te agradezco. Eso es iluminación. Y esto es para todos. Es para todos. La iluminación de las cosas espirituales es prometida para todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos esta oportunidad de ir a la palabra y de que las promesas de Dios se nos puedan iluminar. ¿Cuántas veces hemos leído promesas de Dios que las hemos pasado de largo porque a veces decimos, no, esto es para otro. Esto es para otro. Pero mucha gente cuando viene a la iglesia y uno le comparte un texto bíblico, porque muchos vienen a la iglesia, viene uno de toda la familia, viene uno solo, queriendo traer al hijo, queriendo que el esposo pueda venir a la iglesia para que el matrimonio se pueda arreglar. El hombre que viene a la iglesia pide por su familia, pide por su esposa. Entonces nosotros le compartimos un versículo tan simple como que la palabra del Señor nos enseña que primero yo le sirvo al Señor y después toda mi familia va a venir al Señor. Entonces le decimos, mira hermana, en la palabra de Dios hay una promesa, o hermano, hay una promesa, que si usted le sirve al Señor, el Señor a su tiempo traerá a su hijo, traerá a su esposa. Con el tiempo el Señor puede ejercer una obra en usted y esa obra en usted, porque usted le sirve primero a Él, puede dar un buen resultado en el corazón de su esposo, puede dar un buen resultado en el corazón de su esposa, puede ejercer con su ejemplo la transformación del Espíritu Santo de Dios. Pero la palabra dice que primero usted tiene que adorarle al Señor y después su familia va a venir al Señor. Puede venir al Señor como no puede venir al Señor, pero usted primero tiene que adorar al Señor. Busquemos las cosas de Dios y después todas las demás cosas, o algunas, porque no todas van a ser añadidas, aunque la palabra sí dice, todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, vuelvo a lo mismo, no hay que romper el sentido de la palabra del Señor, porque si no, yo digo, bueno, yo me ocupo de las cosas de Dios y el Señor dice que me va a añadir todas las demás cosas, entonces, Señor amado, necesito una casa, necesito un auto, necesito mucho dinero. No, pará, porque hay un contexto.
hay un porqué de la expresión que todas las demás cosas de las que venimos hablando van a ser añadidas a tu vida. Bueno, pero, la iluminación de la palabra de Dios es para todos. Está ahí latente, está esperándonos, está esperando que cada uno de nosotros vayamos a la palabra para que la palabra se nos pueda iluminar. Yo sé bien que muchas de las cosas que están estudiando, que dentro de del año pasado, este año y dentro de los 2 próximos años hasta que puedan terminar el primer ciclo o los 4 años de esta primera parte de los estudios, mucho de lo que estudien, muchas de las cosas que estudien, tal vez les quede un 50-60% de todo lo que estudien, porque es mucha información la que se les está dando, es mucha información, con todas las materias. Si bien van aprendiendo y las notas son buenas, pero con el tiempo muchas cosas es como que se van estancando. Después de los 4 años que vayan a estudiar, que estudien y sigan estudiando, van a ir perfeccionando cada una de las áreas en las que fueron estudiando. Y ahí es donde van a refrotar aquellos conceptos y cosas que fueron estudiando. Dentro, tal vez, si no vuelven a repasar lo que es la inerrancia de la palabra de Dios, esa palabra tal vez se les pierda. Tal vez se les pierda la palabra infalible, inspiración, revelación, iluminación, porque no son palabras que las usamos continuamente, pero ya teniendo el concepto de cada una de estas 3 palabras, cuando vuelvan a estudiar y vuelvan a tocar temas de inspiración, revelación e iluminación, ya van a tener una base. Van a tener una base, una buena base dentro del estudio. Entonces esas bases, es lo que están aprendiendo ahora, les va a servir para poder seguir edificando el edificio del conocimiento en la palabra del Señor. Pero siempre tenemos que buscar ir a la Biblia para que la Biblia nos pueda hablar a nosotros, para que la Biblia se nos pueda iluminar. Libro de Lucas, a ver que lo voy a buscar. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 21. Dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y está hablando acá el Señor Jesús de que por más que haya gente con muchos estudios, del que sea, matemática, filosofía, historia, jamás van a poder tener la iluminación de la palabra de Dios porque ellos no tienen al Espíritu Santo en sus corazones. Y no importa el conocimiento que ellos tengan, lo cual no digo que no es válido, es válido. Todo el conocimiento que usted tenga es bueno y es útil en las manos del Señor. Ahora, ninguno de los estudios, ninguna de las capacidades, ni ningún tipo de filosofía, nada de todos los libros que hayamos podido leer, nada me sirve si yo no tengo al Espíritu Santo de Dios para que cuando yo voy a las Escrituras, la Escritura se me pueda iluminar. De nada sirve. Y el Señor dice: Padre, escondiste todas estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños, hablando de nosotros, ¿sí? Las grandes verdades de Dios están ahí para que se nos puedan iluminar en nuestra mente. Y por más que venga una persona muy letrada, muy estudiosa, jamás va a poder entender verdades tan simples como el amor de Dios, como la misericordia de Dios, como el justo juicio de Dios. Nadie lo va a poder entender. Pero hay cosas que son simples para nosotros, pero son simples porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros las hace simple, porque nos abre la mente y nos hace ver la verdad absoluta de la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual ansiaba. A estos se les reveló, está parafraseada el texto, ¿sí? A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Pedro hablaba y lo que está diciendo es que los santos hombres de Dios, cuando fueron inspirados por Dios y hablaban acerca de los tiempos, ejemplo, del nacimiento del Señor Jesús, el tiempo no del nacimiento del Señor Jesús, el nacimiento del Mesías, cuando hablaban acerca del tiempo, de la persona, del Cristo, del enviado de Dios, trataban de buscar cuándo sería el momento, aunque en la palabra de Dios estaba, en la profecía de Ezequiel, está bien determinado el tiempo y la semana en que iba a nacer y iba a morir el Señor Jesús. Pero ellos indagaban, aquellos profetas, tratando de entender cuándo era el tiempo real, y no lo podían hacer. ¿Por qué no lo podían hacer? Porque el Espíritu Santo de Dios, que es el que ilumina la mente, la diferencia está en aquel entonces y en el ahora, es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Mientras nos mantengamos en santidad y busquemos la santidad de Dios, el Espíritu Santo de Dios va a permanecer en nosotros. Con temor y temblor, buscar y cuidar nuestra salvación. Ahora, en aquel entonces, los profetas no tenían la iluminación del Espíritu Santo como para que ellos pudieran entender lo que estaba escrito. No tenían la iluminación del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios era algo esporádico, que venía a ellos y después salía de ellos. Más adelante vamos a ver un poquito acerca de esto, de la inspiración del Espíritu Santo de Dios, que no era una inspiración continua sobre aquellos que del Antiguo Testamento. Sin embargo, tenemos la gracia de Dios de que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas de continuo, todo el tiempo. Y mientras nos mantengamos dentro de un camino, dentro de la rectitud, el Espíritu Santo de Dios no se ofende, no se entristece, sino que permanece en nosotros. Hay algunas diferencias que quiero leerles acerca de la iluminación y de la inspiración. Dice así en Proverbio, para que podamos entender un poquito acerca de la iluminación, que es una verdad que está ahí en la palabra y que la podemos tomar, y la inspiración y la iluminación que está ahí en la palabra y que la podemos ver y que es una verdad absoluta y que está ahí y que la podemos tomar para nosotros. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo bueno, la iluminación también tiene que ver con que la iluminación también es progresiva. La iluminación también es progresiva en nuestra mente y lo podemos entender de una forma muy simple. A medida que usted va adquiriendo conocimiento, la palabra de Dios cobra otro sentido en usted, ¿verdad? Es como que hay verdades que mirá lo que quería decir la palabra. En los debates que a veces están en las clases, en las distintas clases, ahí hay mucho de la verdad de la palabra y riquezas en la palabra, porque cuando se les pide que busquen e investiguen ciertos pasajes, cada uno con su impronta va buscando información en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando uno comparte una verdad de la palabra acerca de un autor X que da una interpretación correcta del pasaje, uno la toma y esa verdad es como que va ampliando la mente, va ampliando el conocimiento. Y cuando nosotros vamos después con todo ese conocimiento, vamos a la palabra de Dios,
ese conocimiento es como que aún más, si le permitimos al Espíritu Santo de Dios hablar en nuestras vidas, es como que va en aumento, aunque nunca lleguemos a completar a tener una total iluminación en toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo y es la comprensión en la palabra es infinita. Es por eso que hay teólogos, hay grandes hombres de Dios que escriben libros específicamente de un solo tema y escriben todo un libro de un solo tema y tienen que ver con la iluminación que tienen, con el conocimiento, con todo lo que han estudiado y con la iluminación que Dios le ha dado acerca de temas muy específicos: salvación, eternidad, el perdón de los pecados, la fe. Son temas que tienen más de un punto de vista, pero cada uno de estos autores saca o da una interpretación a través de la iluminación en la palabra de Dios, la cual no está porque uno diga una cosa y el otro diga otra, no quiere decir que están errados uno y el otro dice una verdad y el otro dice otra verdad. No, las dos son verdades, simplemente que cada uno tiene una iluminación distinta de la palabra de Dios. No quiere decir que porque uno piense que la salvación es por fe, esa sea la verdad absoluta, y no quiere decir que la salvación es por medio de los frutos de la fe. No quiere decir que esa verdad, porque también se asevera que la salvación es por las obras de la fe, no quiere decir que por más que éste crea en esto, es mentira. Simplemente yo puedo decir, esto es lo que nuestra iglesia cree, y en esto nosotros creemos, pero cada uno ha tomado de la iluminación que tiene de la palabra y ha escrito libros o se han hecho grandes teologías acerca de puntos muy específicos, pero hay veces que la iluminación es progresiva. Y usted, a medida que vaya estudiando, todos, a medida que vayamos estudiando, la iluminación también es progresiva. Mire esto, para que lo podamos entender también. El apóstol Pablo, cuando hablaba acerca de la venida del Señor, para el apóstol Pablo la venida del Señor era inminente, era ya. El apóstol Pablo, que él escribía acerca de temas, tal vez los temas más importantes dentro de la teología desarrollada en la cristiandad, sale de los libros de Pablo. Pero él no tenía la iluminación para el tiempo de la venida del Señor. 2000 años después seguimos creyendo que la venida del Señor es inminente y que pronto viene el Señor. Pero el apóstol Pablo creía que era ya. Muchachos, apresúrense, tengan fe, tengan constancia, porque el Señor viene, y cuando el Señor venga, tiene que encontrarlos aprobados. Y les hablaba como si fuera que el Señor viene mañana. Esa tiene que ser nuestra postura, trabajar diligentemente en nuestras vidas como si fuera que el Señor viene esta misma noche, pero bueno, tener una planificación un poquito más amplia para toda la iglesia o incluso para uno mismo, como si fuera que el Señor aún le falta mucho tiempo. Pero el apóstol Pablo creía que era inminente la venida del Señor Jesús, porque no tenía esa iluminación, incluso en sus propios escritos, de que lo que había escrito era para un tiempo de la venida del Señor futuro, que todavía no se ha cumplido. La iluminación también es progresiva. En los últimos tiempos se han podido entender un poco mejor acerca de las profecías, o a las profecías dadas a Israel. Ejemplo, la iluminación antes del año 1900 era una iluminación o era una interpretación que se le daba acerca de las profecías del pueblo de Israel. Y a partir de estos últimos años se puede interpretar mejor, o la iluminación es mejor en la palabra. Por ejemplo, para que se pueda entender lo que quiero decir, la palabra del Señor decía, hay una profecía hablando de Israel que decía, o dice, ¿podrá en un día nacer una nación? Yo les aseguro que esto va a ser cierto. Claro, hasta el año 1948, esta profecía dada a Israel era imposible de cumplirse porque Israel no tenía país. Pero una vez que se cumple esta profecía, entonces ahí los maestros en la palabra toman el texto, porque la mente se les iluminó en la palabra, y dicen, mira el momento en que se está cumpliendo la palabra de Dios. Después de 1948 años o un poco más,
la profecía se ha cumplido, pero antes de ese tiempo del cumplimiento de la profecía, se interpretó muchas otras cosas, porque la iluminación aún no era para el momento en que se estaba tratando de interpretar la palabra. La iluminación en la palabra también es progresiva. Podemos entender muchas de las profecías hoy en día. ¿Alguien habló? Ah, no, es gente de afuera. Gente de afuera. La iluminación es progresiva también. Bien, ahora, a ver, ya les dije que la inspiración era intermitente, ¿verdad? Era intermitente en los profetas porque venía la inspiración venía, el Espíritu de Dios venía sobre el hombre. Es por eso que la palabra de Dios dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, o por el Espíritu Santo, creo que dice la palabra del Señor. Entonces, la inspiración era intermitente, la iluminación es gradual y progresiva también. Estas son pequeñas diferencias, esto no se lo voy a pedir en el examen, pero sí sería bueno que lo repasaran después para poder tenerlo en mente, porque simplemente no es simplemente para tener conocimiento, sino para que sepan un poco acerca de las distintas posturas que hay en la inspiración e iluminación. ¿Está bien? La palabra del Señor, cada vez que leemos que hay un libro, que empieza el libro, dice, y vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, ¿sí? Y vino palabra, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios venía sobre ellos y ellos escribían lo que el Señor estaba inspirándolos a que ellos pudieran estar escribiendo. Por eso que dice, y venía, tengan en cuenta esto, que el Espíritu Santo de Dios venía sobre ellos, les transmitía esa verdad que quería que quedara escrita y después salía de ellos. Esa es la gran diferencia entre en aquel entonces y nosotros. Es una de las diferencias que para mí es la más importante en este tiempo de la dispensación del Espíritu Santo de Dios, dispensación de la iglesia, en el tiempo de la iglesia, que el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros si le permitimos obrar y nos ayuda a ir a toda verdad, y cada vez que vamos a la palabra ella es como que se abre de par en par y nos ilumina el camino por el cual tenemos que andar, y muchas veces, casi siempre, muestra a veces los errores en el cual incurrimos o estamos, y nos alienta o nos fuerza a veces a generar cambios en nuestras vidas. Me gustó el libro el PDF que habíamos leído. Me gustaba porque había una parte donde hablaba acerca de algunas interpretaciones acerca de la inspiración, ¿sí? Acerca de la inspiración de Dios. Voy a leerlo, voy a tratar de leerlo para no errar en lo que voy a hablar. Dice, ¿qué significa en realidad que la Biblia esté inspirada? Varias interpretaciones de inspiración. Ahora, no todos los eruditos estaban de acuerdo con respecto a la inspiración, ¿sí? Al finalizar el día de hoy voy a dar el punto de vista que nuestra iglesia cree acerca de la inspiración de Dios, ¿sí? Pero me es necesario tratar de compartir esta información para que las tengan. Si bien no son parte de nuestra doctrina, sí es parte del conocimiento. Cuanto más conozcamos nosotros nuestra doctrina, más fácil va a ser discernir lo que es falso o lo que es verdadero de lo que es falso. Y cuanto más información tengamos acerca de lo que es real y verdadero, más rápido vamos a poder discernir aquello que es falso. Pero ahora quiero compartir con ustedes acerca de algunos puntos de inspiración.
Hay un punto de inspiración que tiene que ver con la perspectiva liberal, ¿sí? Y esto es lo que dice el punto de vista de la perspectiva liberal, que la palabra de Dios, que la Biblia contiene, que la Biblia, el libro, contiene la palabra de Dios, que contiene, que acá adentro está la palabra de Dios. El libro contiene la palabra de Dios. El problema es que, bueno, que si esto es así, quiere decir que de lugar en lugar, que de alguna u otra línea del libro se encuentran algunas revelaciones de Dios. Este es el punto de vista liberal, ¿sí? De la inspiración. Que de línea en línea, que de vez en cuando hay alguna revelación de Dios que le ha dado a los hombres. Esto es lo que ellos piensan. Ahora, esto trae grandes dificultades a nuestra doctrina, a nuestra creencia. Nosotros decimos que toda la palabra de Dios es inspirada y que no contiene la palabra, que el libro no contiene la palabra de Dios. La Biblia es Dios mismo, son las palabras de Dios. No es que contiene, no es que el libro contiene algunas palabras de Dios, algunos fragmentos son inspiración y revelación de Dios. No, toda la palabra es de Dios. Entonces, si la Biblia, porque si no, a mí me genera esto, si la Biblia, nosotros decimos que la Biblia contiene toda la palabra de Dios y es toda una verdad, toda la Biblia de principio al final es una verdad. Ahora, si simplemente contiene algunas partes, la Biblia, la revelación de Dios, quiere decir que todas las demás partes que no son verdad. Entonces, ¿quién juzga qué parte es verdad y qué parte es mentira de la palabra, de este libro que contiene la palabra de Dios? Este es el problema de este punto de vista de la perspectiva liberal de inspiración, que algunas partes están inspiradas por Dios y que fueron reveladas al hombre. Pero ¿y las demás partes? No. Ellos consideran que no. Bueno, entonces, dejamos al hombre decidir qué partes sí y qué partes no, si el hombre es vulnerable. El hombre es corrupto, va a tratar de romper la verdad de las Escrituras para su propia conveniencia. Lo que nosotros creemos es que toda la palabra es inspirada por Dios, toda fue revelada por Dios. Contiene, pero toda la palabra es Dios. Dentro del libro están contenidas las palabras de Dios, pero todo es palabra de Dios. No es que hay una parte sí y otra parte no, sino una parte de la Biblia sería verdad y otra parte sería mentira. No, este es el punto de vista liberal. ¿Está bien? Esto no se lo voy a pedir en el examen porque es bastante engorroso, pero léanlo para saberlo, para poder tener, para poder conocer los distintos puntos de vista y poder decir lo que nuestra iglesia cree. Porque puede surgirle, porque en las iglesias a veces aparecen personas, no sé, a mí me vino a la iglesia alguien que me dijo, se presentó como profeta tal, me dijo, supongamos profeta Pablo, así me dijo, hola, soy el profeta Pablo. Ah, ¿qué tal? Le dije yo, Dios te bendiga. Y medio como que así, de lejos me extendió la mano. Y me puse a hablar un rato con él, tratando de sacarle charla, y me dice, ¿cuándo viene el pastor? Y yo le dije, ¿usted quiere hablar con el pastor de la iglesia? Sí. Ah, bueno, le dije, hace como 20 minutos que estoy hablando con usted. Y me miró y me dijo, ¿usted es el pastor? Sí. Ah, bueno, yo soy, sí, ya sé que sos el apóstol tal y tal, el profeta tal y tal. Bueno, le digo, si te puedes sentir cómodo en la iglesia, vas a ser bienvenido. Fíjate si este es tu lugar, si las formas que tenemos te gustan, si nuestra doctrina te gusta, y si no, bueno, tal vez sea otro lugar el que el Señor tenga para tu vida. Dos semanas creo que duró.
porque tenía un delirio místico terrible. Mal. Habían ángeles colgados por todos lados, y yo creo en ángeles. Habían demonios debajo de todas las sillas, yo creo en los demonios. Pero ese delirio místico, no digo que no existan ángeles, que no exista el diablo, no estoy diciendo eso. Pero eso de que era demasiado misticismo. Y a raíz de la palabra, cuando le digo, mira, la palabra del Señor dice que nosotros, la iglesia fue fundada con el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Ellos plantaron a la iglesia el fundamento de nuestra fe. Lo plantaron en el pasado. Y son toda una verdad para mi vida y para mi iglesia. No hay más revelaciones, no hay más palabra nueva. Todo está acá escrito. Si vos te puedes aferrar a esto, entonces abro los brazos para abrazarte. Si no, fíjate que tal vez esta no sea tu iglesia, no sea para vos. 2 semanas duró. Y se fue con su delirio místico a otro lugar. Bien. Ahora... Pastor, una pregunta. Pastor, una pregunta. Sí. En cuanto a lo que está diciendo eso, porque que revelar como las verdades, ¿no? Verdades que no se conocen. Perdón, no le escuché, hermana, por favor. De nuevo. Usted cuando dice de revelación, porque justo habló del profeta, porque a Sí. veces vienen pastores, ¿no? Y dice que son profetas y qué sé yo. Y si viene un pastor y le dice, Dios me reveló que, por ejemplo, le dice una persona, dentro de un año vas a tener la casa que vos querés. Y supongamos que esa persona está orando por una casa. Y es una verdad, porque está orando. Sí. ¿Está bien que el pastor diga, Dios me reveló? El pastor o profeta que venga. Yo creo que... decirlo de esa manera? Yo creo que hay gente, hay hombres de Dios que traen una palabra específica. Sí, hay. Sí, no puedo negarlo, porque me ha sucedido. Hay. Pero son los muy pocos. Sería revelación, está bien decirlo de esa manera. No, revelación no. No. Utilizar la palabra revelación no. No, yo creo que por lo menos el que a mí se me acercó una sola vez alguien y me dijo algo muy específico y me dijo, con mucho temor vengo a decirte esto, y si es verdad de Dios, tómalo, si no, te pido perdón y no tengas en cuenta lo que te voy a decir ahora. Y las 3 cosas que me dijo, yo estaba orando en la semana por esas 3 cosas. Ni mi esposa conocía lo que yo estaba orando y ni siquiera lo oraba en voz alta. Ni siquiera las oré en voz alta. Simplemente la tenía en mi corazón y en mi mente. Y cada vez que me arrodillaba a orar al Señor, las 3 cosas estaban ahí presentes. Y las 3 cosas que Él me dijo, yo las tomé. Pero fue la única vez y después nunca más me vino a decir nada Él. Nunca. Y somos amigos y tenemos la total confianza, pero no, nunca más. Y no se me presentó ni como profeta ni como nada. Simplemente Él me dijo, yo estaba orando y creo que esto es de parte de Dios. Si no lo es, deséchalo. Por eso es que puedo decir que hay gente que vive en santidad. Vive en santidad. Hay gente que, por ejemplo, me dice a mí, esta semana alguien me mandó un mensaje y me dijo, yo estoy orando por vos. Y a mí me hizo muy bien el saber que esta hermana está orando por mí. Porque emocionalmente pasé unos días difíciles. No, nada de pecado, no estoy hablando de pecado, nada. Si se los cuento es una pavada. Alguien va a decir, ¿cómo vas a estar emocionalmente golpeado por eso? Es una pavada, puede ser, pero emocionalmente estaba golpeado. Y yo le decía al Señor, hablando con el Señor, decía, Señor amado, ¿cómo puede ser que esto me esté afectando? Y cuando esta hermana me dijo, Gustavito, yo estoy orando por vos, yo dije, bueno, ya me tengo que sacar de encima esta mufa, porque el Señor, no es que el Señor me estaba respaldando, vuelvo a decir, no es pecado, pero emocionalmente estaba ahí medio. Pero el saber que había alguien que estaba orando por mí me hizo muy bien.
Y me saqué de encima rápido, así dije, bueno, gracias Señor, porque sé que la hermana está orando por mí, gloria a Dios. Señor, sé que me vas a fortalecer. A los 2 o 3 días se me había pasado ese malestar. Pero hay gente que puede hablar, sí. Pero si alguien viene y te da una palabra así profética, guardala y juzgala. Hay que juzgar cuando otro viene y te dice algo. Yo lo pongo ahí, no lo tomo como, es mi amigo y me está diciendo algo, es un pastor, viene y me dice, el Señor me dijo, y yo ya lo tomo algo como una verdad absoluta, ni ahí. No lo tomo. Los hermanos de Berea, cuando el apóstol Pablo terminaba de enseñar y se iba, ellos agarraban todos los escritos y decían, bueno, vamos a revisar a ver si el apóstol Pablo lo que nos está diciendo está dentro de la palabra. Si no está, todo estaba dentro de la palabra. Quiero decir que hay momentos donde hay que juzgar lo que otros le dicen a uno. Si lo que te dice es, el Señor me dice que vas a tener un auto dentro de un mes, si dentro de un mes no tengo el auto, ese me está mintiendo, nunca más, ni siquiera voy a escucharlo. Pero si llega a tener una palabra específica y me dice, con temor vengo y te digo tal cosa y se cumple, la próxima vez que venga a decirme algo más, sigo juzgando la palabra, sigo juzgando lo que me dice, lo tengo ahí, no lo tomo como algo absoluto, pero lo pongo en oración, en ayuno y lo filtro por la palabra. Si da resultado, si es verdad, es de Dios, si no, falso es. Vamos otra vez a... Sobre todo por la palabra que usted decía de revelación, que decía porque... que era algo nuevo. Porque si viene un pastor que no te conoce y te está diciendo de algo que vos necesitabas, en realidad él no lo conocía. No. Por eso. Sí, pero yo voy... Para entender la palabra. Yo utilicé la palabra revelación porque a veces mal utilizan la palabra revelación y te vienen a traer una palabra supuestamente de revelación o revelada de parte de Dios cuando simplemente es algo que, una buena palabra, sí, buena, linda, te pueden decir vas a ir a todas las naciones y parece algo lindo y parece que viene de Dios. ¿Cómo Dios no va a querer llevarme a predicar por todas las naciones? Juzgalo. Por más que venga y te diga que es una palabra revelada, juzgala, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo lo que se diga en el nombre del Señor va a ser cierto. Eso es para pensarlo bien. Bien, vamos con otro punto de vista. Dice, perspectiva neortodoxa de inspiración. La Biblia se convierte en la palabra de Dios. Esto se convierte en la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que la palabra, en algún momento, el hombre va a la palabra de Dios y en algún momento esa palabra puede transformar al hombre. A ver, quiero explicarlo bien porque en parte es cierto, porque muchos de los distintos puntos de la teología es muy finita la diferencia entre una cosa y la otra. Y a veces simplemente son tecnicismos en las palabras. ¿Sí? Entonces, ellos piensan, el punto de vista neortodoxo es que que la Biblia se convierte en la palabra de Dios y que aún dentro de la palabra de Dios están los errores de los hombres, que aún dentro de la palabra de Dios hay muchas imperfecciones y que aún dentro de la palabra de Dios, aún en aquellos que escribieron, hay errores. Hago un pequeño paréntesis. Claro que hay errores dentro del hombre. Si la Biblia no esconde los errores de los hombres, los pone en relevancia, los hace ver, no son superhéroes, son hombres. Pero no significa que porque eran hombres pecadores, por así decirlo, para resumirlo, no quiere decir que Dios no haya utilizado a estos hombres para dejar escrito las verdades que Dios quería, que había inspirado y le había revelado al hombre para escribirla. Ahora, lo que este punto de vista dice es que la Biblia se convierte en la palabra de Dios, de tanto en tanto se convierte la palabra de Dios a través de un encuentro entre el hombre y Dios.
Punto. Todos hemos tenido un encuentro con Dios. No está tan mal lo que está diciendo, pero lo que dice es que la palabra, que la Biblia se convierte. El problema está en que la palabra se convierte, la Biblia se convierte en la palabra de Dios. Ahí está mal lo que ellos piensan, en que la Biblia se convierte en la palabra de Dios. No, nosotros creemos que la Biblia es Dios. No es que se convierte de cuando el hombre tiene un encuentro con Dios, porque si el hombre no se encuentra con Dios, ¿que la palabra no es Dios? ¿No está siendo inspirada? No, la palabra es inspirada y es Dios mismo, son los pensamientos y las palabras de Dios escritas, dejadas ahí, grabadas para nosotros. No es que la Biblia se convierte porque el hombre ese hombre carnal, imperfecto, va a la palabra y se enfrenta con su imperfección, que todo lo hacemos. Todos vamos a la palabra y nos encontramos con nuestra imperfección. Pero no quiere decir, porque la palabra me hable a mí, no quiere decir que ahí, en ese momento, la palabra, la Biblia, se convierte en la palabra de Dios. No. Es que simplemente tal vez hay una predisposición de mi corazón para que esa palabra se me ilumine. Pero ya ha sido la palabra inspirada. Porque esa misma palabra, esa misma frase, ha transformado a muchos otros hombres. Que a mí no me haya transformado, que yo no me haya encontrado con la iluminación de la palabra en esa porción, no significa que no sea la palabra misma de Dios. ¿Se entiende? No es que la palabra se convierte, la Biblia se convierte en la palabra de Dios. No, la Biblia es Dios, porque ha sido inspirada y ha sido revelada. La Biblia no se convierte algunos pedacitos en la palabra de Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. Hay momentos, sí, muy específicos, donde se nos ilumina la mente y algo que hemos leído muchas veces cobra un significado especial para nosotros. Pero está ahí y ha estado ahí y la palabra de Dios sigue siendo Dios mismo. Simplemente que nosotros nos hemos predispuesto a buscar algo en ayuno, en oración, en tratar de entender la palabra. Entonces encontramos, las palabras a veces tienen mucho significado dentro del contexto. Y hay veces que cuando decimos, a ver, ¿qué significa inspiración? Y le encontramos un montón de definición. Entonces ahí una palabra que buscamos su significado en su original, dentro de su contexto, dentro de su gramática, dentro de la cultura hebrea, dentro de la cultura griega. ¿Por qué está escrito así? ¿Por qué qué quiere decir esto? Bueno, indagando, investigando, la palabra se nos ilumina. Pero eso es una cosa, iluminación, y otra cosa es como ellos piensan que que la Biblia se convierte en la palabra de Dios porque transforma al hombre. No, toda la palabra es Dios mismo. ¿Está bien? Bien. Ahora, hay otro punto que tiene que ver con desmistificar la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos dicen de que la Biblia debe ser despojada del mito religioso. ¿Cómo es que el mar se abrió en dos? No, ese es un mito. Ellos dicen, ¿no? Esto es un mito. Habrán cruzado el mar por algún lugar más plano, donde el agua estaba más baja, entonces ellos pudieron cruzar el mar por el medio. Hay que sacarle esa parte mitológica, esa parte de misterio, de misticismo a la Biblia y tomar la verdad de que Dios nos ama, tomar la verdad de que sí, pasaron el mar, pero seguramente bajo la presión del agua, ese año no hubo inundaciones y ellos pudieron pasarlo el mar en seco, como dice la Biblia. Tenemos que sacar esto de que Dios sopló durante toda la noche. ¿Cómo va a soplar Dios y va a secar el mar? Porque esto está en el libro de Éxodo. Digo esto porque está en la palabra, ¿no? Que el Señor durante toda la noche sopló el mar y el mar se abrió en dos y ellos pudieron cruzar por el medio del mar sin barro, por ejemplo. Cruzaron con tierra firme.
Y lo que dice este pensamiento es que hay que desmistificar a la Biblia. Pero si hacemos eso, le sacamos el poder glorioso de Dios del milagro. Y no podemos. Es muy difícil demitologizar la palabra de Dios. No se puede. No debemos hacerlo, aunque este punto de vista lo hace. Le saca todo, ellos dicen que es todo un mito, es misticismo, y que hay que tomar la verdad. Cruzaron el mar, sí, en seco lo cruzaron, porque ese año no hubo inundaciones, y el mar estaba bajo. Entonces buscaron la parte más plana y lo cruzaron. No, la palabra es muy específica. Y el milagro sucedió. Yo no puedo sacar los milagros de Dios para que la gente pueda comprender un poco mejor el amor de Dios o comprender un poco mejor cómo cruzaron el mar. No, la palabra dice tal cosa y tal cosa es verdad. No la puedo desmenuzar a mi gusto para que pueda ser más comprensiva a los demás y para que los demás vengan a la fe porque les hago liviana la palabra. La palabra dice blanco y es blanco. Si dice negro, es negro. Más allá de lo que yo piense, más allá de lo que piensen los demás, el poder ejercido en la cruz del Calvario es uno y es absoluto. No puedo decirle a la gente, no, ¿sabes lo que pasa? Es que simbólicamente Cristo murió en una cruz. No, ¿qué simbólicamente? No puedo sacar el milagro y el poder de Dios ejercido en la muerte y en la resurrección de Cristo. Tiene un valor. Y es absoluto el valor de la palabra de Dios. ¿Amén? Bien. Ahora, vamos a esta teoría, porque todo esto son teorías, ¿sí? Hasta que lleguemos al punto final donde es la parte que nosotros creemos. Hay dos teorías más y ya después terminamos el tema, pero es importante simplemente conocerla. Para poder, si en algún momento saben que cuando yo estudié el Instituto Bíblico, era Instituto Bíblico Cuadrangular, ¿sí? Y se nos enseñaba desde el ABC, desde lo más básico. En el Instituto Bíblico que yo estudié, podía entrar a estudiar hasta una persona que tenía 2 semanas de haberse convertido, porque se les enseñaba desde cero todo. Lo que ustedes están estudiando es un nivel un poco más alto, bastante más alto, les voy a decir. Porque lo que nuestra institución ha tomado y ha dicho, no, nosotros vamos a hacer un instituto teológico. Entonces, al ser un instituto teológico, dan por hecho que el estudiante ya tiene un estudio básico en la palabra. Dan por hecho que usted conoce los libros de la Biblia. Dan por hecho que usted ya tiene una base bíblica. Es por eso que estos puntos de vista de la teoría o de las distintas teologías es importante para usted, porque está dentro de un instituto teológico y tratamos de enseñarle los distintos puntos de vista, ¿sí? Entonces, cuando yo estudiaba, hasta el que recién entraba a la iglesia podía estudiar, porque se les enseñaba nuestra Biblia. Había una materia llamada Nuestra Biblia, que era todos los libros de la Biblia, pero un panorama, un pantallazo así rapidísimo era. Era una introducción rapidísima a la Biblia. Y ahí vamos todos metiéndonos y estudiando. Bueno, hoy en día es un poquito bastante más elevado. No porque lo dé yo la materia, sino porque incluso cuando estoy en otras materias que están dando los profes, han empezado el libro de Hebreos y arrancaron a los palazos. Arrancaron en el principio del verbo, mezclándolo con el libro de Juan 1.1, mezclando y tomando el libro de Génesis 1.1 y llevándolo a la parte donde el libro de Hebreos habla acerca de... no, a mí me encantó esa materia, nada. Bien, pero arrancan las materias bastante arriba. Vamos con la teoría del dictado verbal.
Esta teoría expone que cada palabra, aún la puntuación, la coma, todo fue dictado por Dios, todo fue dictado por Dios. Esto es lo que ellos consideran y dicen que la inspiración fue así, que Dios le dio punto y coma, palabra por palabra, fue dictada en la mente del hombre, palabra por palabra, y que el hombre simplemente tomó esa inspiración y esa revelación y escribió palabra por palabra como en un dictado, como si fuera algo mecanizado, es una inspiración mecanizada, como un dictado, como si fuera que yo necesito redactar algo y no sé, le digo a mi hijo, hijo, escribí esto que voy a decirte, y empiezo a hablarle a mi hijo y él va escribiendo. O a mi esposa, amor, tengo esta idea, por favor, anotala porque se me va a ir de la mente y no tengo lápiz, lapicera, y empieza ella a escribir. Bueno, esto es lo que dice esta teoría del dictado verbal, que Dios le dictó al hombre palabra por palabra, coma, punto. Vamos a otro renglón. Bueno, los renglones fueron puestos después, mucho tiempo después, pero es como que el dictado, este dictado verbal, fue así, sin dar oportunidad al hombre de poder expresar nada. Pero no es lo que nosotros consideramos, porque cada uno de los libros de la palabra de Dios tiene un rasgo muy peculiar, cada uno, y tiene que ver con el escritor, tiene que ver con el escritor. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con su conocimiento. No es lo mismo la inspiración y la revelación del apóstol Pablo acerca de la salvación con, supongamos, la historia o la narración que tiene Lucas, aunque Lucas es bastante específico, la narración de la historia del nacimiento del Señor Jesús, por ejemplo. Es hermosa, el libro de Lucas es hermoso, todo lo que él redacta, cosas incluso que en otros libros no están, pero si no digo que un libro sea más importante que el otro, simplemente vemos rasgos en la escritura de uno y rasgos de las escrituras en otro. Y esto significa que esta teoría del dictado verbal no es correcta en la palabra, no es correcta. Bien, vamos con otro concepto. La teoría del concepto inspirado. A ver, me pasé otro. No. Esto es, que Dios dio los pensamientos a los hombres elegidos y los dejó a ellos que registraran estos pensamientos en sus propias palabras. Esto tampoco es cierto. Si bien el libro tiene rasgos personales, Dios no es que puso pensamientos en el hombre, los inspiró estos pensamientos y el hombre agarró y puso de sus propios pensamientos y de sus propias palabras, tratando de interpretar lo mejor que podía lo que el Señor quiso decir. No es que el hombre interpretó lo mejor que pudo lo que Dios quería decirle. No, sino que nosotros diferimos de esto. Nosotros diferimos. Porque si no, la Biblia, dentro de la Biblia estaría el pensamiento del hombre. Estarían palabras de hombres. Y si bien Dios puso sus pensamientos dentro del hombre, no significa que el hombre tuvo la libertad de poner sus propios pensamientos, de tratar de interpretar lo que Dios les estaba diciendo y estaba escribiendo. ¿Sí? Entonces, no es que Dios pone los pensamientos, puso los pensamientos y el hombre tuvo la oportunidad de poder discernir a ver qué es lo que Dios quería decir. No es así. Y ahora vamos al punto, y a esto sí vamos a dedicarnos un poquito de tiempo, porque este es el punto, sí, en la teología en la que nosotros creemos. Esto es lo que nosotros creemos. Y este punto de vista se llama verbal y de inspiración plenaria. Verbal y de inspiración plenaria. En este punto sostenemos y creemos que todas las palabras escritas son inspiradas por Dios. Ahora vamos a definir un poco verbal, significa porque son palabras, ¿sí? Plenaria, plenaria, lleno, completo, toda la palabra, toda la escritura
toda ella está llena de Dios, es Dios mismo, toda la palabra. No es que una parte se convierte, no es que una parte contiene, no es que en una parte el hombre habló y en otra parte es el pensamiento de Dios. No. Toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, verbal y plenaria. Esta es la definición en la que nosotros creemos. Ahora, de esta manera se sostiene que las palabras mismas y todas ellas son inspiradas por Dios. Dios dio completa expresión. A ver, este punto me gusta porque el libro especifica que Dios dio completa expresión a sus pensamientos. Dios, a sus propios pensamientos, dio completa expresión en las palabras del registro bíblico. Ahora, cuando el hombre comienza a escribir, lo escribe con su propia capacidad, pero recuerde bien que inspiración significa que el Espíritu Santo de Dios estuvo supervisando cada una de las palabras que el hombre escribía. No le dictaba a Dios palabra por palabra, no le dictaba al hombre, porque si no, todos los libros, del principio al final, tendrían un solo hilo, una sola figura literaria. Y las distintas figuras literarias que hay dentro de la palabra tienen que ver con los distintos autores de la palabra. Autores o escritores. Pero el autor es el mismo Espíritu Santo de Dios, es uno solo. Entonces, Dios expresó dentro del hombre, sopló dentro del hombre todas las palabras, la idea general la expresó dentro del hombre. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando el hombre decía, voy a escribir lo que el Señor me está diciendo, me está revelando, el Espíritu Santo de Dios supervisaba cada palabra que el hombre ponía. Y creemos que cada palabra que el hombre escribió, no sabemos cómo, porque nadie sabe bien cómo es que Dios no permitió que haya errores. Lo que sabemos es que no hay errores, porque Dios no lo permitió. Ahora, lo que no sabemos muy bien es cómo. Porque la Biblia habla de la inspiración, que habla del exhalar. Consulta. ¿Puede ser que sea algo parecido a lo que pasó cuando Dios capacitó a las personas para hacer el tabernáculo, como que les dio un entendimiento superior en la tarea que tienen que hacer? No. Y acá pasó algo similar con la palabra, ¿no? No, porque... No, porque cuando el Señor llama a Moisés le dice, ojito, mira bien, porque, haciendo referencia a lo que usted está diciendo, cuando el tabernáculo fue construido, si analizamos el pasaje que usted está haciendo referencia, el Señor le dice, mira y haz algo o construye el tabernáculo de acuerdo a lo que has visto. Entonces Moisés diseña el tabernáculo de acuerdo a lo que él vio. Es decir, en el cielo tiene que haber un tabernáculo, tiene que haber una tienda, ¿sí? Tiene que haber una tienda porque Moisés vio, el Señor le dijo, nada de lo que vas a hacer ahora va a ser por iniciativa tuya. Todo lo que ves ahora lo vas a hacer allá abajo en la tierra. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Tomando lo que usted me está diciendo, ¿no? Lo que Moisés hizo fue sí tomar personas capacitadas, que tenían capacidades extraordinarias. Y les dijo, ¿vos sabés trabajar la madera? Sí, entonces vos vas a trabajar con la madera dentro del tabernáculo. ¿Usted qué sabe hacer? Sé trabajar bien con la tela. Entonces usted va a trabajar con la tela dentro del tabernáculo. Tomó las capacidades de los hombres para poder diseñar el tabernáculo que él ya había visto en el cielo y ya tenía planificado, pero todo el tabernáculo Moisés lo vio en el cielo y después lo desarrolló en la tierra, pero el tabernáculo era una imagen de lo que estaba en el cielo, reflejado en la tierra, por así decirlo, materializado, pero utilizó hombres que tenían buenas capacidades, pero no es que le dio la oportunidad de improvisar. El templo, el tabernáculo de reunión o la tienda santa va a ser así porque a mí me parece. No, el Señor le dijo, no, tené cuidado,
Nada de lo que vas a hacer de ahora en más es iniciativa tuya. Mira bien, saca bien los cálculos, fíjate bien en los bordados. ¿Está todo esto dentro del tabernáculo? Bueno, ahora diseñalo allá abajo. El tabernáculo es, como por así decirlo, es una copia de lo que hay en el cielo. Pero la inspiración no tiene nada que ver, porque si bien Dios permite o permitió que el hombre con su capacidad de escritura o de pensamiento o de conocimiento pudiera escribir en su expresión, es decir, entendamos que habían reyes que escribieron la Biblia, como también hubieron personas muy humildes que escribieron la Biblia. Los salmos le escribieron reyes, como también le escribieron gente que eran pastores de ovejas. Entonces, el conocimiento de uno y de otro es muy distinto, el estudio de uno y de otro es muy distinto, pero el Señor utilizó todo lo que tenía este, que era un filósofo, un gran pensador, un gran sabio, y lo que tenía este, que tal vez tenía menos conocimiento, pero la verdad que Dios le transmitió al que tenía menos conocimiento es tan valiosa como todo lo que escribió el rey Salomón. Pero el Espíritu Santo de Dios permitió que lo escribieran con su capacidad de expresarse, pero supervisó el Espíritu Santo de Dios cada una de las palabras y no les permitió a los hombres equivocarse. Sí dio libertad en la expresión, pero esa expresión fue supervisada por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que no hay error en la palabra de Dios. No hay error con la expresión de Salomón, con la expresión de un copero. No hay error. No hay error entre un escriba y entre un sacerdote. No hay error. No hay error entre un gran maestro, dictador no autoritario, no, de dictar leyes como Moisés, no porque la ley sea de él, sino porque la transmitió. No hay error entre lo que él escribió y tal vez lo que escribió Josué al finalizar alguno de los libros. No hay errores. Uno era un guerrero y el otro era un gran pensador que había estudiado en las grandes escuelas de Egipto. Porque el autor es uno solo, el Espíritu Santo de Dios, aunque utilizó cada una de las capacidades que estos tenían. A ver, bien. Profe, igual dice, Sí, perdón, sí. que guió las palabras dentro de la personalidad y la cultura de cada uno. Gracias, muchas gracias. Lo guió a través de la personalidad de eso. ¿Eso significa? Sí, eso es lo que significa. Muchas gracias por acotarlo, muchas gracias. ¿Puedo decir algo, Gustavo? Sí. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Diga. Una cosa, es un poco complicado poder explicar y que todos podamos entender acerca de lo que significa la inspiración verbal y plenaria. Es difícil que todos podamos comprender. Cuando vos estás diciendo qué dijeron algunas personas respecto a cuál era la inspiración de la Biblia, vos leíste que hay personas liberales o que hay evangélicos, hubo y hay evangélicos liberales. Esos evangélicos liberales, esos teólogos liberales, van a decir que la palabra no es la palabra de Dios, que la Biblia no es la palabra de Dios, que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y nosotros, la Iglesia del Señor, tenemos que tener mucho cuidado con esas declaraciones que hacen otros o que están escritas por ahí. O que se tratan de filtrar a veces. Claro, porque una cosa es que te digan que la Biblia contiene la palabra de Dios. Contener la palabra de Dios significa que hay partes de la Biblia que es la palabra de Dios y hay parte que no es. Eso quiere decir que contiene, la Biblia contiene la palabra de Dios, que hay parte que sí es y parte que no es.
Amén. La verdad de todo esto es que la Escritura no contiene la palabra de Dios. La Escritura es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros, los evangélicos, no le tenemos que permitir a nadie que venga y que nos diga que la Biblia contiene la palabra de Dios, porque hay una diferencia entre contener la palabra de Dios y la otra versión que vos leíste es que se convierte en la palabra de Dios. No, Sí. la Biblia no No se convierte. contiene la palabra de Dios, la Biblia no se convierte en la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de inspiración verbal y plenaria, significa que Dios no le dictó al escritor, que cayó como ese escritor, cayó como en un trance y alguien le fue escribiendo, le agarró la mano y le escribió le dio una lapicera y fue escribiendo la palabra de Dios. No, no pasó eso, no le dictó y como que cayó en un trance, sino que Dios lo inspiró, Amén. puso en su pensamiento la palabra, cada palabra. Por eso nosotros decimos que la inspiración es verbal. Verbal quiere decir que cada Cada palabra. palabra que nosotros tenemos escrita en la Biblia, cada palabra es inspirada por Dios. Dios le sopló al escritor Amén. cada palabra, le sopló, exhaló Dios de su boca, exhaló, la recibe el escritor, le sopla al escritor, le sopla cada palabra y plenariamente quiere decir que desde que empieza Génesis 1:1 hasta que termina Apocalipsis, plenariamente quiere decir que plenamente todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, verbalmente cada palabra y plenariamente toda la palabra, todo lo que está ahí, eso Sí, sí. significa que Dios ha hecho. Amén. Cuando hablamos vos dijiste perfectamente, dijiste que hay una diferencia entre inspiración, revelación e iluminación. Lo que nosotros tenemos que entender es que la inspiración, entonces ya dijimos que era verbal y plenaria. Amén. Cuando hablamos de revelación, vieron que, le digo a los hermanos, ¿no? Vieron que en Apocalipsis, cuando leemos la primera parte de Apocalipsis, dice revelación o Apocalipsis. Bueno, la palabra revelación viene del verbo apocalipso. Apocalipso en griego quiere decir descubrir algo que estaba oculto. Es como cuando vieron que en una plaza, supongamos, hay una estatua que va el intendente y quiere inaugurar la estatua. Esa estatua está tapada como con una sábana, como con Lienzo. un lienzo, está tapada. Cuando el intendente tira de ese lienzo y aparece la estatua, está revelando algo que estaba oculto, para que ahora todos los presentes la vean. Cuando Dios le revela al escritor de la Biblia, a cada uno de los escritores, está haciendo eso, le está revelando algo que antes estaba oculto. Por eso nosotros los escritores, los que enseñamos la Biblia, como vos, Gustavo, recién dijiste, no hay más revelación para nosotros. La revelación se acabó con cada uno de los escritores de la Biblia. No, aunque venga un profeta, venga un apóstol y diga yo recibí una revelación, no. La revelación ya fue dada íntegra a cada uno de los escritores de la Biblia. Ya se reveló, ya se descubrió lo que Dios quería decirnos a nosotros los hombres. Ya se reveló. Entonces, nosotros ahora, ¿qué hacemos? Cuando vamos a la escritura, ¿se nos revela algo? No, porque ya fue revelado al escritor.
lo que va a pasar con nosotros cuando vamos a la escritura, que vos tan bien explicaste, Gustavo, es que se nos ilumina la escritura. Es como que se nos prende una lamparita, entonces vemos lo que antes no veíamos, se nos iluminó, el Espíritu Santo nos prendió la lamparita, nos iluminó. Entonces, y ahora podemos entender a lo mejor lo que tantas veces, como vos dijiste, leímos tantas veces y antes no lo entendíamos y ahora sí lo entendemos. El Espíritu Santo nos prende la lamparita y nos ilumina. Entonces, hay una distinción entre inspiración, una distinción con revelación que ya fue acabada, y la iluminación, que es la que vos dijiste que nos es progresiva a cada uno de nosotros. A medida que más leemos la escritura, a medida que vamos más teniendo conocimiento, entonces esa lamparita se nos prende, el Espíritu Santo nos ilumina. Por eso Pablo va a decir en Efesios capítulo 3, va a decir, va a estar haciendo una oración por los efesios y Pablo va a decir que Dios les alumbre los ojos del entendimiento para que ellos puedan, los efesios pudieran entender la escritura, pudieran entender lo que Dios estaba haciendo. Y no te distraigo más, Gustavo, perdona. Dios te bendiga. No, gracias, Diego, muchas gracias. Gracias. Con esto quiero terminar ya, porque me llamó la atención, si bien ya lo había leído, no lo iba a compartir, pero no compartirlo sería de privarlos de algo que para mí es importante. El escritor, el libro que ustedes tienen, hay una parte que dice esto, hablando de las escrituras, ¿sí? Dice, es reconocido que aquí estamos en un área de misterio, hablando acerca de la inspiración, de la revelación y de la iluminación. ¿Cómo llego a entender exactamente la inspiración infalible? Es algo que mentes finitas no pueden comprender. Que hay un lado divino en el proceso no se puede negar, pero que hay un aspecto humano es igualmente claro. Dios usó a hombres, reconocemos ambos elementos, pero no los podemos reconciliar. Quizás la mejor ilustración es la encarnación de Jesucristo. Cristo tiene un aspecto divino y otro humano. Las Escrituras también tienen un aspecto celestial y otro terrenal, lo cual no significa que sea terrenal la palabra, sino que está hablando de los hombres a los cuales Dios utilizó. Hubo una herejía en la iglesia armenio que dijo que separó la naturaleza de Cristo de su naturaleza humana. Y él dijo, bueno, o es totalmente divino o es totalmente humano. Las dos cosas no se pueden mezclar. O es divino o es humano. Y esta herejía surgió en la iglesia. Pero Cristo fue divino y fue humano. La palabra es divina, divinamente inspirada en hombres que fueron falibles, vulnerables, hombres que propensos a caídas, pero fue inspirada por Dios, fue revelada al hombre y tenemos la oportunidad hoy en día, con nuestra propia naturaleza, que por supuesto que vamos siendo transformados de gloria en gloria, tenemos la oportunidad de poder ir a ella con humildad y permitir que ella nos ilumine la mente, el alma y el espíritu. Amén. Bien, por hoy hemos terminado. Vamos a leer, tienen que leer para la próxima clase, ya después de estas dos clases más, y después vamos a tener un examen. Vamos a hacer un repaso y vamos a tener un pequeño examen, ¿está bien? Queda poquito para estudiar, queda poco. Es lindo la parte que viene porque hay momentos, habían leído hasta la parte de los símbolos de las escrituras, ¿verdad? Bueno, ahora tienen que leer
hasta la página 40, que en su parte final dice crítica bíblica, que se habla acerca de la alta crítica. Hasta la página 40, en el final del renglón, dice punto G, crítica bíblica, punto 1, la alta crítica. La alta crítica no la lea, la leemos para otra clase, ¿está bien? Entonces, desde los símbolos de las Escrituras hasta el punto final donde dice crítica bíblica. Vamos a leer porque está muy bueno todo lo que viene, lo que está por delante, ¿está bien? ¿Alguien quiere decir algo? Tenemos un par de minutitos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? Puede abrir el micrófono si quiere. Con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? ¿No? Bueno, si nadie quiere decir nada, nos vamos temprano a casa. Me voy temprano a casa. Bien, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Para mí es una alegría el poder compartir la palabra. Y espero que podamos ir creciendo en el conocimiento, que podamos ir creciendo más que nada, en la aplicación que le podamos ir dando a todo conocimiento que vamos adquiriendo, ¿sí? Es lo más importante. Primero la palabra me habla a mí y bueno, si Dios en su gracia y en su gran misericordia me da la oportunidad de poder compartir con alguien más la palabra del Señor, bueno, entonces la compartiremos dentro de la verdad escritural. Amén. Oramos. Padre, gracias por este día, gracias Señor por estas 2 horas que hemos estado estudiando, Señor. Que tu verdad dada, Señor amado, se nos pueda ir iluminando cada vez más en la mente, en el corazón, Señor, para poder entender cada día un poco más, un poco mejor de quién eres tú. Señor, toda la palabra habla de quién eres. Y es hermoso el saber que aún tú, siendo un Dios santo, has dado al hombre corrupto y pecador, le has dado la revelación de tu palabra. Gracias, porque has inspirado a hombres y tu palabra llega a nosotros, Señor. Gracias, Señor amado, porque a través de la iluminación nosotros podemos compartir tu palabra, Señor, y saber que esa palabra que primero ha transformado y transforma nuestras vidas, tiene el poder transformador que viene de ti, Señor. Porque la Biblia eres tú. Porque la Biblia se pasea tu Espíritu Santo, Señor, y cada vez que la abrimos, tu palabra se ilumina cada día mejor. Y que en nuestras congregaciones, Señor, cada vez que abramos nuestras Biblias, pueda salir palabra de vida para cada uno de los oyentes. Señor, sea tu Espíritu Santo paseándose en cada uno de los bancos de nuestras congregaciones. Y aún, Señor, si nuestras palabras son torpes y aún si nuestras incapacidades, Señor, en nuestras incapacidades no podemos entender todo o no podemos comprender toda la verdad que quieres transmitirle a tu pueblo, te pedimos perdón, Señor, pero sabemos que el que hace la obra es tu Espíritu Santo y descansamos, Señor, en ti, sabiendo que tu Espíritu Santo nos va a seguir capacitando y va a seguir utilizando nuestras vidas y que simplemente somos hombres, somos canales de bendición para otros. Gracias por el inmenso privilegio que nos das de poder bendecir a otros, que tu palabra pueda bendecir a otros a través nuestro. Gracias, Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Voy a detener la grabación.